para celebrar, Somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza. denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí Escuchar y somos conversar con las hermanos. Warmis. México y Bolivia, Puerto Rico libre. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Cómo están, amigas, amigos del podcast de las Warmis Bolivia? Estamos iniciando este episodio de la cuarta temporada de nuestro programa desde los estudios de ATV Radio a nivel nacional y a nivel internacional. Qué gusto que estés aquí, querida Warmi Mao, en un nuevo episodio. ¿Cómo estás, Warmi Claudia? Por supuesto, y les estaremos acompañando durante casi 60 minutos con distintos temas, así que hoy imperdible el programa. Bueno, vámonos al comentario de la semana. En Warmis, comentario de la semana. En esta ocasión, por el 11 de octubre, Día de la Mujer Boliviana, queremos enviar todo nuestro homenaje y nuestro reconocimiento a las luchas de todas las Warmis, mujeres que están en el territorio nacional, a todas las hermanas que están pues en las ciudades, en las áreas rurales, en las comunidades, a las mujeres profesionales, a todas aquellas que trabajan día a día, aportando al país, aportando a las familias y aportando a sus propias vidas. Así que nuestro gran reconocimiento en este Día de la Mujer Boliviana. Por supuesto, y esta fecha recordemos que es en homenaje al nacimiento de la poeta, maestra Adela Zamudio y a esta lucha, y quien fue precursora también de lo que es el feminismo y los derechos de las mujeres bolivianas. Pues sí, en esta fecha también hay que decir que la memoria de nuestras hermanas que ya no están, más de 60 feminicidios en lo que va de esta gestión y que no debería estar sucediendo, pues las mujeres en primer lugar tienen el derecho a la vida, el derecho a la dignidad y todos los demás derechos deberían de ser respetados. Un dato muy interesante que queremos compartirles es que hasta la gestión 2001 solo el 44,4% de mujeres en edad trabajaba y participaba en la economía de nuestro país. Pero ahora en la gestión 2025 este dato ha ascendido al 64%, lo que significa que las mujeres representan la fuerza laboral de nuestro país y ganan protagonismo. Bueno, así que nuestro reconocimiento y el homenaje respectivo a todas las Warmis, mujeres que están pues siempre en los puestos de la vida, en el trabajo, en el estudio y también junto a sus pueblos luchando para que se respeten los derechos. Ese es nuestro homenaje en el 11 de octubre, Día de la Mujer Boliviana. A continuación, escuchemos el mensaje que nos trae Alianza por la Solidaridad Andina y por los derechos de las mujeres y los derechos ambientales. Cuando la tierra se seca, cuando el agua desaparece, las mujeres somos las más afectadas. La violencia no solo llega con golpes, también llega con incendios que destruyen bosques, con sequías que nos quitan el agua limpia, con contaminación que enferma a nuestras familias. Y todo esto se suma a la violencia machista. Gobiernos, empresas, bancos, agroindustriales y todas las personas deben asumir su responsabilidad hoy con el futuro de todas y todos. Rompamos el silencio, rompamos con todas las formas de violencia. Respetar la tierra es cuidar la vida. Justicia climática significa que las niñas y niños, las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas no sigamos pagando las consecuencias del daño ambiental. ¿Y tú también cuidas hoy el futuro de todas y todos? Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID. En su programa Warmis, Voces de Resistencia.
Ingresamos ahora al sector Voces de Resistencia en el podcast de las Warmis Bolivia. Estamos con el tema de el triple feminicidio en Argentina, para lo cual pues estamos con un contacto internacional especial y vamos a conversar con la compañera, la hermana, amiga María Eugenia Sarli. Ella es comunicadora de la Red de Comunicadores del Mercosur, con quien tenemos una alianza hace muchos años de intercambio, de complementariedad en varios temas que nos son comunes. María Eugenia, gracias por estar en el espacio de las Warmis. Queremos preguntarte ya así para empezar el tema, ¿cuál ha sido la reacción de la sociedad argentina o de diferentes sectores frente a este crimen tan terrible que ha sucedido contra 3 mujeres jóvenes allá en La Matanza? Bueno, ¿cómo estás, Claudia? Bueno, un saludo también para ahí mi tocaya, María Eugenia. Hola. Bueno, comentarles, como vos bien decías, digamos que esta noticia lamentablemente es bastante frecuente en nuestro país. En este año ya van más de 180 femicidios en lo que va del año. Y realmente, digamos, ha tenido un impacto muy fuerte porque también nosotras veníamos en ese mismo fin de semana donde se las estaba buscando a estas 3 chicas. Una tenía 15 años, las otras 2 tenían 20. Se viralizó un video donde una estación de servicio, de expendio de combustibles, hacían una especie de retos, de estos retos virales, donde la community manager de la empresa venía a solicitarle a los empleados alguna cosa para hacer un video y bueno, ellos decían, uy, ahí viene esta pesada, y la meten dentro de una bolsa de consorcio y la suben a una camioneta blanca para enviarla justamente a un lugar de frontera de nuestro país. Y el video culmina diciendo, esta ya no puede más. Bueno, nosotras, eso pasó acá en mi provincia, en Entre Ríos, en una localidad cercana donde yo vivo, con unas colegas que conformamos una red de periodistas feministas, dimos el alerta sobre este tema, hicimos un comunicado, le exigimos a la empresa que bajara ese video que claramente expresaba violencia simbólica hacia las mujeres, más en un país que tiene memoria sobre secuestro y desaparición de personas, donde ha habido tantos femicidios, donde las mujeres aparecemos en bolsas de consorcio, como se mostraba en esa imagen. Bueno, la verdad que hubo opiniones encontradas al respecto, pero la empresa sí tomó nota, bajó el video de circulación de las redes y pidió una disculpa pública, como nosotros habíamos exigido también, pero también a razón de esto tomó intervención la justicia. Cuando no terminaba, digamos, si vos querés, de salir del debate público este tema, aparecen estas 3 chicas asesinadas, no sé si la palabra es aparecen, ¿no? Pero que realmente daba cuenta de que lo que estábamos diciendo, que el carácter simbólico de este supuesto chiste no era algo para reírse. Y la verdad que bueno, la realidad demostró que era así, porque las 3 chicas fueron subidas a una camioneta y aparecieron en bolsas de consorcio, fueron torturadas, descuartizadas, enterradas en un jardín dentro de bolsas de basura. Y además empieza a haber otras, como siempre decimos, de que hay interseccionalidad en las violencias hacia las mujeres. Empieza a atravesarse esta temática con otras cuestiones como es el narcotráfico, como empieza a aparecer también la condición social de estas chicas, digamos, porque vivían, digamos, en un barrio humilde, eran personas que pertenecían a familias trabajadoras,
eran chicas que habían intentado, digamos, tener un acceso de dinero por otras vías, intentando vender ropa, limpiar casas, hacer otro tipo de tareas y que terminaron en la prostitución para poder ganarse el dinero. Y como bien nosotras sabemos, tenemos un gobierno a nivel nacional que está destruyendo las pocas políticas que habíamos conseguido para el cuidado de las mujeres y las diversidades, y que intentaban acompañar justamente un montón de situaciones que bien o mal, digamos, se estaban implementando. Y en este momento todos los equipos que hay para ese tipo de asistencia están siendo desmantelados. También, digamos, los equipos que se dedican en el territorio a darle seguimiento al tema de la drogodependencia están siendo desmantelados. Todos los programas que tienen que ver con acompañamiento de desarrollo social, que ayudan a las personas que están desocupadas, que dan acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad, o como en el caso de las mujeres, muchas veces a las que han pasado por situaciones de violencia. Todos esos programas fueron desfinanciados por el gobierno nacional, y la verdad que nosotras bien sabemos, y también se sabe en los barrios populares, que cuando el Estado se retira con esas políticas de contención, aparece, digamos, los narcos, que son los que empiezan de alguna forma a instaurar sus propias reglas. Y estas chicas, los asesinatos, los femicidios de estas chicas están atravesadas por esa problemática, por lugares donde el narcotráfico, digamos, se ha adueñado un poco de los territorios. Y por otro lado, hay una cuestión también simbólica donde los cuerpos de las mujeres vuelven a ser de alguna manera trofeos de guerra, si se quiere, porque se habla, digamos, de que hubo una transmisión en vivo de la tortura y asesinato de estas chicas para mostrárselas a otra banda. Había personas, digamos, mirando en vivo lo que estaba sucediendo, así que es de alguna manera la utilización del cuerpo de la mujer en una situación de conflicto, si se quiere, entre bandas, que es utilizado para cobrarse tal vez alguna deuda, no sabemos muy bien de qué se trata, pero hay una venganza tal vez. Al parecer es eso, digo, está en proceso, ¿no?, la investigación, pero bueno, a nosotras siempre que nos falta una, hacemos lo que sabemos hacer, salir a la calle, a encontrarnos, a expresar nuestra bronca, porque nos da mucha bronca, mucha indignación. Además, la situación de vulnerabilidad en la que estaban las chicas las condujo tal vez a estar en el lugar en el que estaban en ese momento. De que se empiece a hablar qué estaban haciendo ahí, por qué llevaban la vida que llevaban, la ropa que llevaban. Bueno, estamos también un poco hartas de que se ponga el dedo señalador y acusador sobre las víctimas. Cualquier vida humana debería ser valorada antes de empezar a pensar en estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, es un contexto que por lo visto se está dando en el mundo. Hoy supimos de la liberación de las personas que iban hacia Palestina a llevar ayuda humanitaria y que también fueron tratadas de forma violenta. O sea, esto no es algo aislado, quiero decir, está pasando en Argentina, pero evidentemente es también una visión de época, ¿no? Mauge, estamos viviendo tal vez algo increíble y alarmante a la vez,
porque se están naturalizando estos hechos de violencia que están surgiendo no solamente en países hermanos como la Argentina, los está sucediendo también acá en nuestro país, en Bolivia y en otras regiones de Latinoamérica y el mundo. Y por supuesto también hemos podido observar a través de las redes sociales y algunos pocos medios de comunicación, porque no todos informan plenamente, lo hacen muy fugazmente acerca de lo que acontece en tu país, en Argentina, con respecto a este tema por esta situación. ¿Qué mensaje están dando las marchas y movilizaciones? ¿Qué exigen para las víctimas, hermana María Eugenia? Y nosotras decimos que justicia no es solamente que se encuentre y se condene a los culpables, sino que justicia es que no vuelva a pasar. Entonces, cuando pedimos justicia, englobamos también la necesidad de políticas de gobierno, políticas de Estado, que no nos lleven de vuelta a esas situaciones de vulnerabilidad, que protejan en el caso de que haya violencias, que puedan acompañar cuando hay alertas de violencia, que puedan generar. Tenemos todas las herramientas. Nosotras decimos que las herramientas que tenemos se han construido sobre el cuerpo de nuestras compañeras, las leyes que tenemos se han construido con la sangre de nuestras compañeras. Llevan nombres de mujeres esas leyes. La ley Micaela, que obliga a todos los organismos del Estado a capacitarse con perspectiva de género, que se le ha empezado a expandir, digamos, y solicitándole a otras instituciones que se adhieran también a esa perspectiva. Tenemos leyes de protección integral que hablan y tipifican claramente las violencias que sufrimos las mujeres, que son herramientas para la justicia. Y creo que hay algo que nosotras podemos decir que tenemos como ganancia, que a pesar de esta situación este contexto en el que estamos viviendo tan cruel y tan violento con las mujeres, porque tenemos un presidente desde el inicio de su gestión nos ha elegido a las mujeres y a las diversidades también como sus enemigos, como enemigos públicos, como si fuéramos culpables de existir prácticamente, que esa violencia simbólica no es ejercida por Javier Milei, está ejercida por el presidente de la nación, o sea, por la institución que es la presidencia de la nación. Y eso me parece inaceptable, porque en una vida en democracia no debería de pasar esas cosas. Entonces a nosotros nos parece importante hacer público para que estos señalamientos, para que no se sigan naturalizando, y exigir justicia que, como te digo, contempla no solo justicia de la condena penal que le cabe a quien comete estos asesinatos, sino al restablecimiento de políticas públicas que hagan que esto no vuelva a pasar. Sí, María Eugenia, hemos visto también mucho sensacionalismo en los medios de comunicación al tratar esto, y bueno, nos preocupa porque también en Bolivia tenemos un contexto de crisis, lo cual agudiza, exacerba la desigualdad, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes han analizado, están viendo este tratamiento informativo, entre comillas, de los grandes medios? Y pues, ¿qué podríamos recomendar para abordar estos casos? Bueno, ahí justamente también era otra de los logros. Si bien creo que algo de esto ha quedado como aprendizaje en un arco importante, digamos, del periodismo, nosotras bien sabemos que cuando no hay control, cuando no hay contralor respecto de esto para señalar estas actitudes, como esto que te señalaba de la publicidad de una empresa de combustibles que no tiene nada que ver lo que hicieron, mostrando un secuestro y descarte de una mujer en una bolsa de consorcio, no tiene nada que ver con vender combustible. Puedo decir con qué propósito se hizo esto, y que además hay un montón de gente
que todavía no entiende que esto es naturalizar la violencia. Que si no empezamos a correr un poco la mirada y a mirar desde otro lugar las cosas, porque se nos ha dicho exageradas, que tenemos falta de sentido del humor. Nosotras seguimos creyendo que no hay mala voluntad, muchas veces no hay mucha mala voluntad, pero en el caso, porque falta la educación en esta perspectiva de género. Yo siempre digo que nosotras, las feministas, no nacimos feministas, sino que tuvimos que desaprender un montón de prácticas culturales que nos hacían naturalizar la violencia, para darnos cuenta de que había cuestiones que tienen que ver con la violencia y que si las dejamos pasar, después se van profundizando y agravando y que concluyen con la peor de las violencias, que puede ser la violencia física o incluso las que nos llevan a la muerte, ¿no? Y nosotros teníamos muchas herramientas en este sentido. En nuestro país, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha creado un organismo que es la Defensoría del Público, que era un organismo único en el mundo, del cual nos sentíamos totalmente orgullosos y que, bueno, como otras de las políticas, está siendo desmantelado o a veces ni siquiera necesitan desaparecerlo, sino que lo desfinancian directamente o quitan los recursos humanos que hay para ese tipo de organismos, donde el público, al sentirse mal representado o ofendido, lo que sea, podía recurrir a ese organismo. Ese organismo había además construido un montón de herramientas que tenían que ver cómo tratar situaciones, por ejemplo, de femicidios, de suicidio, de personas con discapacidad, de personas trans, bueno, un montón de recomendaciones justamente para que los medios pudieran hacer su trabajo con perspectiva de derechos, porque se trata de eso. Siempre decimos, cuando hay un femicidio sobre todo, que poner el énfasis sobre la víctima es revictimizar de vuelta. Hay que pensar no solo en el respeto a esa persona que ya no está y que no se puede defender además, sino también en esa familia, en esos afectos que están mirando en los medios del otro lado, que están transitando un duelo, que están transitando el dolor, y en las víctimas de violencia, que cuando ven de la forma que se trata a las víctimas, vuelven a revivir todo el tránsito de sus violencias. Aunque sea por una cuestión de empatía, creo que también, y vuelvo de vuelta a lo que dije hoy también, ¿no? Una cuestión de humanidad, es tratar a las víctimas con respeto. Así es, María Eugenia. Sabemos que después aparece la balanza la cuestión comercial, ¿no? Buenísimo. Gracias por tu participación, querida María Eugenia Sarli. Hace instantes también hablabas del tema de Palestina. Creo que es un tema pendiente, un punto pendiente contigo para que podamos hacer este análisis y prácticamente los ojos del mundo en lo que está sucediendo en este sector con las flotillas, ¿no? Y los activistas en derechos humanos que se encuentran en ese sector. Tu despedida, hermana María Eugenia Sarli. Estaremos próximamente coordinando otra entrevista para que podamos ampliar estos temas. Bueno, les agradezco a ustedes, la verdad, interesarse por esto, porque como siempre decimos, la violencia hacia las mujeres no tiene fronteras, no tiene condición de clase, no tiene condición de raza o religión, nos atraviesa a todas. Así que cuanto más podamos hacerlo visible, es muy importante. Exactamente. Muchas gracias, un abrazo grande hasta la Argentina, pues, y toda nuestra solidaridad siempre y nuestro acompañamiento a todas sus luchas. Bueno, gracias a ustedes también. Un jayaya. Jayaya. Escuchas Las Warmis. Maininah kochuh ñankaksa. Warminaksa maitah para kiwa. Chichi ropa untawi uka wainakas lurapsi. Maderampi sillaj a lurapsi. Hurampi champakawi lurapsi. Uka economía circular satakiwa.
unati ukiti ukampi ch'ama umnakasi mayampi aknakasi ukamaraki pachamamampi aksatañani haniwa taki kuchusa uka hukampi hakañatakiu lurasi kunham luraña maitawa hakasaña maitawa warmikunaka ekonomia limpiampi saratapsi haniu taki kuchu ukiti taki maitasi soma urakitaki. Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID. Continuamos con las Warmis. Es el momento para un café con marraqueta. Muy bien, nosotros continuamos en este podcast de Warmis Bolivia y esta oportunidad estaremos en nuestro sector de café con marraqueta junto a una Warmi, una mujer como es Valeria Arias Jardín de Fotocafés. Coméntanos por favor, pero antes, bienvenida y gracias por participar del programa y de Warmis Bolivia. Bueno, yo muy agradecida de estar acá, muchas gracias por la invitación, por la cobertura. Y pues sí, yo soy parte de las becarias que tenemos para una residencia fotográfica que se está haciendo, que son las Warmis, y por otro lado estamos con la brigada fotográfica, ¿no? Yo soy parte de la brigada fotográfica y estos dos proyectos que han sido, que son auspiciados por el FOCUART, es que estamos finalizando toda esta tarea, digamos, de beca a partir de muchísimas conferencias. Hemos tenido talleres, reuniones, visionados de portafolios y a partir de eso es que el sábado vamos a tener una exposición fotográfica. En efecto, el Fotocafés es un mini festival enfocado a la fotografía documental, impulsa espacios de encuentro, aprendizaje y creación visual y fortalecen a la comunidad fotográfica en Bolivia. Con respecto a este tema, ¿qué es lo que va a buscar transmitir para esta versión 2025 el Fotocafés? ¿Y qué actividades se van a tener a partir de este 11 de octubre? Estamos trabajando este año el tierra, territorio y migración. Es por eso que hemos escogido como espacio fotográfico, como territorio, el mercado. Entonces estamos centradas en fotografiar a nuestras caseritas y estamos un poco rompiendo el esquema de lo fotográfico porque esta exposición fotográfica no va a ser ni en un museo ni en una galería de arte. Nos vamos a ir al mercado. Entonces la exposición va a ser en el Mercado Belén a mediodía, que es cuando está más concurrido, ¿no? Para quienes no saben dónde se ubica, el Mercado Belén está dentro de lo que es el Mercado Rodríguez, pero es un mercado que básicamente sirve como de acopio, ¿no? Entonces las caseritas se han entusiasmado mucho con el proyecto porque quieren que con esto se difunda, ¿no? O sea, el trabajo que se hace para que todos los productos que llegan a La Paz y luego se redistribuyen a partir de este como tambo que tenemos, se pueda visualizar, ¿no? Bueno, hablar de los mercados son espacios emblemáticos en nuestras culturas, en nuestras ciudades también. Y pues donde uno va siempre hay un mercado, donde además de encontrar los alimentos, las frutas, también está la gastronomía súper diversa que tenemos. Y ahí las caseritas son las protagonistas realmente. Cambiar de un espacio tan formal como una galería y llevarlo a los mercados que pues van a visitar en la Rodríguez, Max Paredes, el Cementerio General, si me equivoco me corriges Valeria, y pues es también acercarse a la gente que normalmente no puede ir a asistir específicamente a una exposición fotográfica. Entonces en medio de las actividades tienen esta posibilidad.
¿Cómo han planificado esta salida, digamos, del closet de las galerías? Sí, es un poco como todo una tarea titánica, digamos, porque claro, no tenemos como los paneles, vamos a estar en medio de los cactus, ¿no? Y para empezar también estamos como rompiendo no solamente con el espacio, con el territorio, sino que también con la presentación de lo que va a ser la exposición. No va a ser en cuadros planos, sino que lo vamos a hacer en formato de banderines, porque los banderines son lo que acompañan nuestros mercados, ¿no? Y en este año que estamos celebrando el bicentenario de la República, entonces va a ir acompañado de banderines denotando nuestra tricolor. Estas residencias de las Warmis está compuesta solo por mujeres, y ustedes trabajan la fotografía también, el lente, en mujeres focalizando. Específicamente esto que es la residencia de las Warmis sí está solamente llegando a mujeres fotógrafas emergentes y se está centrando en el personaje de la mujer. Es por eso que hemos escogido para el día de la exposición, el día de hoy, sábado 11 de octubre, que estamos también celebrando el Día de la Mujer. Así es. Entonces es un homenaje a la mujer boliviana, a nuestra caserita, pero sin dejar de lado también el vínculo pues del Chacha Warmi, ¿no? Entonces también una figura central en nuestra exposición son los aparapitas, ¿no? Que también forman parte de este variopinto escenario que se tiene en los mercados, ¿no? Por otro lado estamos los de la brigada, que la brigada está abierta a ambos sexos, a mujeres y a hombres, también fotógrafos emergentes, y que estamos viendo nosotros un poco un tema más de contexto del mercado, ¿no? Las Warmis se están centrando en figuras específicas, ¿no? De mujeres, pero nosotros estamos como que con un contexto un poco, un dibujo más libre, digamos. Hay algo que nos llama bastante la atención, ¿no? Y el tema de hablar de los mercados, yéndonos al tema de mostrar los mercados en la ciudad de La Paz, que destaca bastante lo que es, como estaba Warmi, Claudia, el tema de las frutas, de la gastronomía, de todos estos elementos que componen y lo que va a componer estas fotografías. De alguna manera, ¿cómo ustedes llegan a esta coordinación, este acercamiento con las hermanas, las caseritas de los mercados, y cómo también de alguna manera las incluyen a lo que es este universo también de la fotografía y de lo que van a poder mostrar? Claro, se ha hecho una alianza estratégica con la maestra mayor del Mercado Belén, que principalmente la preocupación de ellas es justo el tema de que como idiosincrasia, ¿no? Los bolivianos, los paseños en específico, tenemos esto de comprar al paso, ¿no? Entonces, si bien tenemos un mercado que recorre todas estas arterias centrales de la ciudad, nosotros queremos que la gente vuelva a entrar, ¿no? Al mercado, y a través de nuestra exposición fotográfica que la gente, por esta curiosidad y bueno, a través de su podcast, que podamos llegar a mucha más gente, que pueda permanecer más tiempo dentro, tener una caserita, ir a comprar de nuevo al mercado, a la parte de adentro, ¿no? Del mercado. Eso quiere decir que las exposiciones van a estar en los fines de semana o todos los días. Va a estar, se va a quedar ahí, y es por eso que hemos visto este formato como más accesible, no algo que digamos un cuadro que de repente por viento, por la lluvia, por el frío, calor se puede despegar, porque no es un espacio, ¿no? O sea, adaptado, sino que nos estamos nosotros adaptando al espacio, y es por eso que va a estar en formato de banderines, ¿no? Y se va a quedar, bueno, la exposición va a estar un mes, pero bueno, lo que se quede ahí
aquí, porque es también como algo que ya va a formar parte del paisaje, digamos, del mercado. Muy bien, Valeria, qué linda invitación. Así que para todos quienes estén en La Paz pueden ir a visitar este Mercado Belén, que está dentro del mercado de Las Rodríguez, como decimos, aquí en La Paz. Y quienes visiten nuestra ciudad también podrán tener esta gran experiencia novedosa, realmente, de una interacción diferente, tener una exposición fotográfica con las protagonistas de los mercados, que son nuestras caseras, ¿no? Así que está hecha la invitación, y también pueden encontrar en redes sociales los itinerarios, todo lo que ha significado en realidad el proyecto en general de Fotocafest 2025. Así es, los invitamos a seguirnos a través de las redes. Estamos con Casa de la Fotografía y Fotocafest, ¿no? Somos en esta versión 2025 más de 30 personas que estamos participando. Vamos a tener más de 1000 fotografías expuestas. Buenísimo. Entonces es un trabajo realmente faraónico. Sí. Así que muchas felicidades por ese despliegue, y a todas las Warmis que componen este colectivo y que están trabajando arduamente. Entonces, pues queda hecha la invitación. Claro que sí, y es una invitación coordinada entre la vendedora y los amigos, amigas que van a ir a ver. Van a aprovechar a propósito de hacer sus compras, y por qué no aprovecharse de tomarse unas fotos también y observar estas bellas fotos que rescatan lo popular, ¿no? El arte popular que se tiene en nuestros mercados de La Paz. Muchas gracias, Warmi y Valeria, por visitarnos a ese podcast de Warmis Bolivia. A ustedes, muchas gracias. Un jalaya. Jalaya. Lo que otros desechan, nosotros lo transformamos. Con ropa reciclada hacemos nuevos vestidos. Con madera usada fabricamos muebles. Con botellas creamos arte. Eso se llama economía circular. Aprovechar al máximo cada cosa. Reciclar, reutilizar y convertir residuos en oportunidades mientras cuidamos a la Pachamama. A veces lo que se desecha es justo lo que puede dar vida a algo nuevo. Cambiamos la forma de producir, cambiamos la forma de vivir. Mujeres indígenas liderando economías limpias y sostenibles. Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID. Es tiempo para escuchar La Fuerza Colectiva. Ahora nosotros continuamos en nuestro sector de fuerza colectiva. Y Warmi y Claudia, tenemos el gusto, el placer de poder presentar a una hermana, una Warmi muy joven, que está haciendo un aporte muy importante en torno a lo que es la inspiración del corazón y el poderlo plasmar en letras, en las letras y en poemas. Y precisamente les hablamos de un libro que se ha titulado Los olivos sangran de noche. Estamos aquí en el estudio de ATV Radio, en el programa de las Warmis, con Mazuma Romané Chambi Saavedra. Ella es la autora de este hermoso libro que se ha presentado en la ciudad de La Paz, justamente en homenaje a la lucha del pueblo palestino, de todas esas familias que están sufriendo ya 2 años de los ataques de Israel, pero en realidad mucho más tiempo. Mazuma, muchas gracias. Cuéntanos un poco cómo ha sido este trabajo de escribir sobre estos hechos tan dolorosos, pero que necesitan también ser llevados más allá. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Sinceramente, yo siempre he escrito desde que he sido joven, desde que he aprendido a escribir mis sentimientos, y ya llevo escribiendo bastante tiempo, solo que nunca le he mostrado a nadie mis poemas, ¿no? Pero este último año sí tuve el valor de mostrarle algunos poemas a una persona especial que actualmente es la editora de mi libro. Y esta persona muy importante para mí me impulsó y me dijo que estos poemas sí valían algo. Y finalmente pude recopilar todos los mejores poemas y se convirtió en el libro que tenemos ahora. Bien, Los olivos sangra de noche.
¿Qué queremos decir con esta imagen? Porque yo pienso en varias cosas cuando me imagino esta frase, ¿no? Esta oración de todos los que viven allá en la Franja de Gaza, los olivos, que es un muy característico del pueblo palestino. ¿Por qué te has ideado este nombre? Bueno, pues el libro tenía bastantes títulos, yo no sabía cuál escogerlo, pero pienso que este es el que más encaja con el libro. Primero que nada, el olivo es un árbol, uno de los árboles más antiguos en la historia de la humanidad, y para Palestina es un árbol sagrado, ¿no? Se considera un árbol que es sagrado porque simboliza muchas cosas como la paz, la fuerza, la resistencia y la raíz que nunca se arranca. Y como sabemos, lastimosamente en Palestina, la noche ya no es un descanso para los niños, para las personas, es una amenaza para todos esos que han perdido a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos. Entonces, al momento en que la noche ya no es un descanso, no es una amenaza, el cielo ya no ilumina sueños, sino ilumina muertos, ahí es cuando, por más que una tierra esté bombardeada constantemente, sigue agarrando a los olivos desde la raíz, y por más que esa tierra esté sangrando, los olivos van a seguir dando frutos. Por eso es que yo nombré Los olivos sangran de noche, porque siguen habiendo olivos. Los olivos simbolizan a las familias que, por más que Israel y todos estos asesinos quieran eliminar el pueblo palestino, estas familias van a seguir existiendo y van a resistir, por más que sangren, pero resisten. Y de eso vienen, ¿no? Los olivos sangran de noche. Qué hermoso mensaje, especialmente en esta coyuntura actual en la que estamos viendo, donde lastimosamente se está naturalizando lo que es el tema de las violencias, las muertes, exterminios étnicos que se están dando en todo este sector de Palestina. Warmi Masuma, ¿de qué manera esta obra invita a reflexionar sobre la fuerza y la vulnerabilidad femenina? ¿Cómo estás viendo esta mirada humana y sensible? Bueno, este tema yo lo he abarcado mucho como mujer, porque me he puesto en lugar en todas esas niñas, ¿no? Que se le han arrebatado la infancia, todas esas niñas que nunca han podido jugar, salir a reírse con sus amigos, pasar el tiempo con una madre, porque han tenido que ser mujeres por la fuerza, se le han arrancado ese derecho que todos tenemos, ¿no? El derecho de la infancia. Y hay muchos poemas que yo he escrito, uno que he dedicado a Ward Halal, esa niña que en medio de los escombros del fuego se ha levantado, y por más que ha salido sin padres, ella hasta el día de hoy resiste, sigue viva. Y sobre las mujeres, ¿no? Me imagino que el dolor de perder a un hijo o a un esposo, o más que todo un hijo, es bastante desgarrador. Y pensar en eso a mí me dolía mucho, ¿no? Pensar que mi mamá me pierda o que sufra, ¿no? Como mujer. Así que sí, se lo he dedicado a todas esas madres que han perdido a sus hijos y que por más que se los pierdan, siguen de pie, siguen luchando, y nunca va a parar esa lucha constante. Masuma, es muy grande realmente el mensaje que estás plasmando en este libro, es lo que tú piensas, lo que sientes, realmente mucha humanidad se puede sentir en tus palabras y en tu experiencia, porque también nos comentabas que pues has crecido en aquellos países que están allá más cerca de donde ahorita sufren en Gaza, pero has estado conviviendo con niños gazatíes, familias, y me imagino que también viene de ahí toda esta necesidad de poder expresar solidaridad y lo que sufren. Sí, totalmente. Yo, al haberme criado en la República Islámica del Irán, he tenido muchas compañeras que son refugiadas de Palestina, no más que todo gazatíes, y me dolía mucho ver todo ese sufrimiento, porque muchas de ellas habían perdido a sus padres o a sus hermanos, y vivir con carne propia esa experiencia debe ser horrible, espantosa. Entonces yo siempre me he puesto en lugar de ellos desde niña, porque más allá de todo, en el mismo colegio, en los libros, sí te enseñan, ¿no? De toda la situación de Palestina, de los 67 años de resistencia, de todo lo que el pueblo ha sufrido. Entonces yo pienso que más allá de haber convivido con los refugiados, es lo que me han enseñado en el colegio como valores, y a luchar siempre por Palestina, una Palestina libre. Muy bien, ya
para esta parte también ya de la entrevista, queremos consultarte. ¿Cuál es tu mensaje para aquellas jóvenes, mujeres también y jóvenes como tú, se encuentran en tu misma situación, ¿no? Que han vivido en estos territorios, donde en estos momentos se está atravesando estos conflictos armados? ¿Qué deberían hacer ellas? Contar sus historias, continuar contando esas historias, tal vez un poco socializar con lo que está pasando en esas culturas también, que de alguna manera son muy parecidas a las nuestras. Sí. Bueno, yo pienso más que todo, hay un poeta también palestino que se llama Darwish, y él en sus poemas, me acuerdo que en una de sus entrevistas, si no mal recuerdo, dijo, ¿no?, que lo más doloroso es que los ancianos mueren y que los niños olvidan. Y lo que yo quiero para toda esa comunidad, no solo para los jóvenes, es que nunca se callen y no se olviden de lo que alguna vez su pueblo ha vivido. Que nunca se callen, que luchen, y que el silencio también siempre es una forma de corrupción, ¿no?, de corrupción, de no luchar. Así que lo que yo quiero con los poemas es que llegue de una forma más sentimental, no tanto política tal vez, más de una forma sentimental, que llegue a sus corazones y que puedan sentir un poco de lo que yo he sentido también al escribir los poemas. Sí, bueno, realmente es muy, muy loable lo que estamos conociendo. Seguro vamos a poder leer con detenimiento el libro. Y qué lindo que pueda salir realmente de personas jóvenes que inspiran muchos corazones, muchas conciencias, ¿no? Por ejemplo, también estamos viendo lo que está sucediendo con la joven Greta Thunberg, que está en estas flotillas tratando de llevar ayuda humanitaria. Y es así como la juventud realmente puede revolucionar este mundo todavía. Y quién sabe, podamos, ojalá, tener un poco más de paz para los pueblos oprimidos principalmente. Masuma, te agradecemos mucho por todo que nos has compartido, todo tu conocimiento, tu experiencia, tu arte, tu trabajo, y para toda la gente que esté viendo, ¿dónde pueden acceder a tu libro? Bueno, primero que nada, yo pienso que el libro se va a encontrar en Yachayhuasi. En la librería Yachayhuasi va a estar más accesible para todos. Y también los interesados pueden escribirme a mi Instagram, que lo encuentran como Masuma Romané. Me mandan un DM y yo les voy a escribir dónde podían encontrar el libro. Perfecto. Gracias, Masuma. Mucho éxito, no solo en esta obra, sino en otras que vendrán. Y pues vamos a estar acompañando tu trayectoria. Muchas gracias, hermanas Warmis, igualmente para todos ustedes y todas las mujeres que resistan y nunca se caen. Antes de despedirnos, ¿puedes decirnos en este tema que tú has aprendido cuando viviste en este sector de Palestina? Un mensaje a todas las mujeres, a todas las Warmis jóvenes, así como tú, que nos están observando en estos momentos. ¿Qué es lo que les dirías? En persa. خب برای تمام زنان ایرانی و تمام زنانی که فارسی حرف میزنن من میخواهم بگویم که هیچ وقت ساکت نمونید. اگه کسی باورتون نکنه، من میدونم که خدا همیشه هست و تمام زنان باید به زنان حمایت کنیم و منم مثل یک خانم از شما حمایت میکنم و به شما ایمان دارم. ¿Nos puedes traducir? Para todas las mujeres que sufren, que no se queden calladas nunca, por más que les digan que nadie les cree. Todas las mujeres estamos aquí en el mundo para creerlas a ustedes, y yo también, como una joven, les voy a creer todos sus testimonios. Qué lindo. Sí, muchas gracias, Masuma. Esperamos verte aquí más seguido. Muchas gracias. Escuchas Las Warmis. ¿Qué horas son, mi corazón? Y hasta aquí les hemos acompañado en este podcast de su programa Warmis Bolivia. Warmi y Claudia, ya en la recta final debemos agradecer a nuestros auspicios. Así es, pues empezamos con la Fundación Estrategia 360 Grados, quien nos acompaña semana a semana con el eslogan Construyendo el futuro en el presente. Ellos realizan investigaciones, estudios y encuestas.
También debemos agradecer a otro emprendimiento, como es el de la hermana Jan Sofía, junto a las artesanías Illari Art Deco, quien produce y elabora joyas y billutería en productos naturales y artificiales. Para esta oportunidad nos ha enviado esta hermosa presentación y, por supuesto, siempre nosotros promoviendo lo que está hecho por manos bolivianas, manos de mujeres. La pueden contactar a la Warmi Jan Sofía al 610-13-990, 610-13-990. Queremos saludarla también por su nomástico, por su cumpleaños. Recientemente estuvo de cumpleaños y bueno, darle un abrazo grande, que sea la hermana Warmi adelante. También agradecemos a la organización Alianza por la Solidaridad Andina, quienes están apoyando nuestro programa mediante esta campaña comunicacional por los derechos de las mujeres y los derechos ambientales. Mensajes que estamos escuchando en español y en idiomas originarios. Así que pues hasta aquí llegamos con el episodio de esta semana y estaremos volviendo con más agenda respecto a lo que sucede en la realidad nacional y también internacional. Con más temas la siguiente semana. Un abrazo grande y que tenga buen resto de jornada este sábado 11 de octubre. Y a todas nuestras aliadas, por supuesto, medios digitales que siempre se conectan a los contenidos de las Warmis Bolivia. Un abrazo. Un jayaya. Al fuego me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú. ¿Quién y cómo diciendo, ay si güey Sarita, dejando tu pueblo, así estás caminando. Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón, ¿quién eres tú?